Bueno, ¿qué tenemos hoy? Hoy vamos a estar bregando con el fijo de atrás de la grúa. Miren esto. Ok, como siempre digo, fuerte mantenimiento, mano. Esto es simple y sencillo. Ven esto aquí, todo es el que engrasa eso ahí. Mira que engrasadito eso está. Eso está más seco que, mira, que invierno, papá. Mira el otro pin cómo va adentro. El otro pin, dame enseñárselo por aquí. Mira el otro pin. Está ahí adentro con su tornillo y pasador. Todo perfecto, lo mismo, no está engrasado. Ahora, volvemos aquí. Aquí el tornillo no está, lo voló para el carajo. No está el tornillo y tampoco está engrasado. El pasador se salió. Míralo afuera. El trabajo de hoy es meter ese pasador. Voy a tratar de sacarlo. Voy a tratar de sacarlo, pero a la misma vez creo que lo voy a tratar mejor de entrarlo. Pero el miedo mío es que el roto no está alineado. Que tendré que ver cómo puedo alinear el roto alinear el roto de ese fijo para poder pasar el tornillo por aquí. Vamos a desmantelar estas cosas, engrasarlo para que así se haga fácil entrarlo y veremos a ver cómo alineamos eso. Vamos allá. Bueno, voy a rezar que esto no esté, que no se me rompa. Vamos allá. Porque esto se me rompe, ahí sí que un poquito medio jodón. Mira, esto nunca lo han echado. Esto lo que tiene es tierra. Literalmente esto es lo que tiene tierra. Mira el tapón ahí. Me da pena porque esto es barato, mano. Vamos allá. A ver si consigo uno. Verifico la rosca. Sí, el mismo. Montamos. Ahora, después que monte esto, vamos con la máquina a engrasar y vamos a engrasarlo. Esto lleva un torque brutal. Esto tú lo aprietas normal. Y esta soldadura que está aquí se rompe con el bedlock. Lo que acabo de enseñar es que reparé con el bedlock. Esta soldadura que está aquí se rompe, dado que si el bedlock no está funcionando, estos son los fijos que vienen haciendo la función de bedlock y fijo a la vez. Literalmente esto va a estar haciendo toda la función y asegurando que la cama no se rompa. Imagínense, en todo el peso de la cama, más el vehículo o el equipo que tú tengas ahí arriba, la seguridad de que la cama no se salga o se rompa o se vire, es esto que está aquí. Por eso es que se rompa también esta soldadura. Si los fijo al frente, si los bedlock al frente, lo que asegura la cama al frente no está trabajando como tiene que ser. Que en este caso no estaba trabajando bien. Ya cambiamos aquí y hay otro acá adentro que es virado. Pero ese se ve que está trabajando. Se lo voy a limpiar con un cepillito a ver si lo logro engrasar. Ahí está. Ahí tenemos grasa. Ya sabemos que está funcionando. Ahí lo sacamos. Y esto mismo lo vamos a echar acá. ¿Por qué? Porque este pasador tiene que correr para acá adentro. Vamos ahora a engrasar el otro que encontré, pero antes de engrasarlo, voy a poner esto para acá, no quiero que se me ensucie la punta. Vamos a darle a la puntita, asegurarme que esté trabajando. Ok, perfecto, esta está trabajando. En cambio a la otra que no estaba trabajando, este sí está trabajando. Este sí entra y sale. Perfecto. Yo lo que hago es que utilizo como una punta finita para verificar que ese fitting está trabajando. Vamos ahora a darle esto. Quiero meterme por aquí para ver si sale grasa, para no gastar. Ok, ya está saliendo. Está saliendo por aquí. Ok. Vamos a quedarnos ya ahí tranquilos. Sacamos esto. Conectamos aquí. Tapamos aquí, que es lo que es más importante para mí. No se me ensucie eso ahí. Bueno, ahora el próximo paso que nos queda es, ya yo levanté el wheel lift y le release la presión de ese pin. Vamos a ver si le puedo dar con un marrón bien chévere, pero
Necesito verificar que esto está aquí limpio. Mira qué lindo está esto aquí. ¿Cuánto tiempo llevará este fijo fuera? Esos son detalles que tienen que chequear cuando vayan a comprar estos vehículos, mano. Los fijos de las camas. Aquí tú puedes ver si de verdad cuidaban el equipo o no lo cuidaban. Ok. Miren esto aquí. ¿Qué es esto que está aquí? Que acabo de encontrar. Lo acabo de encontrar mismo con ustedes. Yo ni cuenta me había dado esto, mano. Qué miércoles. La cama está craqueada aquí. Esto necesita soldadura. Ay, señor, mano. Cambiando el sangrador, acabo de encontrar este crack que ni cuenta me había dado. La pintura no me dejó verlo. Y esto que está aquí, esto es lo que yo les digo a ustedes sobre los locks de la cama. Mira esto. Mira cómo se rajó. ¿Por qué? Porque esto es lo que estaba haciendo la función del lock de la cama, el bed lock, el seguro de la cama. Dado que al frente no estaban trabajando como tenía que ser. Miren cómo lo rajó. Mira cómo rajó. Se supone que esta cama no se mueve de lado a lado cuando tú estás en la carretera. Para eso está el seguro al frente. Mira cómo lo rajó completito. Hay que tener paciencia, man. Nada, gracias a Dios que esto se puede arreglar. Voy a ver cómo lo puedo arreglar. Pero obviamente con soldadura empiezo de aquí. Sigo por acá, pero está bien incómodo. Y mi preocupación es que no tenga que sacar yo los fijos y tengan que levantar la cama. Ahí sí que esto se va a poner. Esto se va a poner feo. Anyway, vamos a seguir bregando con lo que yo quería, que era mover el pin. Bueno, ahora tengo más ganas de sacarle el pin. Pero si saco el pin se cae la cama. Vamos a engrasarlo otra vez ya que se movió. Asegurarme que esté bien engrasadito eso allá adentro. Y así se me haga fácil para poder mover. Mira cómo sale la tierra. Miren cómo sale la tierra ahí. Para que vean lo sucio que está eso. Ahí salió. Echamos eso ahí. Y echamos este por acá también. Por si hay que meterlo más para adentro, que lo dudo. Y echamos aquí. Y ya salió allá. Estamos fuera aquí. Y tapamos esto aquí. Y movemos mi engrasadora. Estamos de vuelta. A ver si con esto lo puedo mover. Yup. Ahí está. Ahí se movió un poco. Vamos a darle con este. Acabo de romperlo, pero estoy buscando la manera de poder entrar esto. Por eso cogí este destornillador tecato. Que yo pueda moverlo. Vamos a verlo otra vez con esto. Vamos a ver si ahí que despegó yo logro mover.
Ahí despegó y ahí lo logré mover. Esto es lo que yo voy a hacer. Yo voy a limpiar esta mierda. Y muy roto. Mira lo que voy a hacer. Ahora él va ahí. Porque va. No hay break. Míralo ahí. Mira cómo va. Mira cómo va. Ahora venimos y le doy para atrás. Y verificamos. María. Ahora hay que ver si está libre, no haya. Un poquito más, para acá. Que no esté tapado, roto. Vamos a ver. Ahí está. Llegué en el centro y ahí está. Ahora un poquito más. Dale para acá un poquito más. No me acuerdo de pendejo. No me acuerdo de Hugo a mí. Estoy cansado ya. Ahí está. Para atrás. Verificamos, creo que todo es un poquito. Un poquito para acá. Yep. Ahí llevo el centro. Ahí está en el centro. Y ahí cayó. Ahora lo que tengo que buscarme es un tornillo para ponérselo ahí. Ya movimos el pasador, el fijo. Logramos entrar el roto, alinearlo, y ahora solamente le voy a poner un tornillo, y la función de ese tornillo es prevenir que el pasador se mueva de lado a lado o el fijo se mueva de lado a lado. So, ese tornillo no tiene que ir apretado, no tiene que ir nada de eso. Literalmente su función es como un pin para prevenir que se mueva de lado a lado. So, yo le voy a poner ese tornillo mientras tanto para así prevenirle que se mueva de lado a lado. Y si acaso rompe el tornillo, lo cambiaré después, pero por ahora siento que hace lo que necesito. Nada más ajustarlo. Ahí está. Ahí va a ser la función de él. Ahí quedó. La función de él es no dejar que el pasador se mueva de lado a lado. Ya este lado está engrasado, el lado de allá lo voy a engrasar, y lo próximo es soldar esto que está aquí. So que voy a dejar caer la plataforma, voy a conseguir la varilla. Eso lleva una varilla en específico para este tipo de espesor. Yo tengo una MIG, tengo una TIC y tengo una stick, pero creo que me voy a utilizar la stick. La stick weld es la que voy a usar para soldar esto con la varilla. Creo que eso es lo que voy a hacer. So, tengo que ir a comprar la varilla, y después de eso voy a seguir verificando a ver si encuentro otro crack, otro algo dañado, para aprovechar y soldar todo de cantazo, y así olvidarme de otra cosa que tenga dañada y no seguir soldando más adelante. Lo que sí tengo que conseguir un tornillo para aquí, porque esto está, mira, sueltecito. Tengo que conseguir 4 tornillos para acá. Tengo que conseguir varios tornillitos que por ahí he visto que están medio ya idos, para asegurarme que el wheel leaf esté bien. No quiero que se me caiga el wheel leaf, tengo que engrasarlo. Tengo que engrasar bastante cosas aquí en esta cama, en este equipo. So que en este video, además de cubrir esto, cubrimos ya lo del bedlock, cubrimos el pasador, el pin. Vamos a pararlo hasta aquí, para así no hacerlo tan monótono ni tan largo el video. Pero voy a hacer un próximo video. Si hago el próximo video a la continuación, o dejo este completo, pues el próximo video cubrimos la soldadura de este crack y engrasar el equipo completo.
Pero hasta ahora eso es lo que hemos hecho. Seguimos bregando con él y seguimos subiendo contenido. Seguimos subiendo contenido. Se me cuidan. Gracias por el support. Like, share and subscribe. Y cada like que ustedes le den, el share, ayuda a que más gente sepan de este canal, tenga más suscriptores. Y vamos a ver si llegamos a la meta de 1000 suscriptores. A ver si este canal crecemos la comunidad, crecemos más gente. Me sigan en mis social media, en TikTok, Facebook y Instagram. Así que seguimos metiendo manos, seguimos subiendo contenido. Y thanks for the support. Peace.